para la clase. Por favor, repartan las hojas, hermanos Ujieres. Y mientras nosotros vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 25 y capítulo 26. Vamos a leer Isaías capítulo 25, versículos del 1 al 5. Luego vamos a entrar al capítulo 26, versículos del 3 al 12. Ahorita va a aparecer la lección en la pantalla y vamos a ver siguiéndola allí. Tenemos las hojas también para ir llenando los espacios que tenemos en blanco. La oración de uno que pasó por las pruebas y la oración del que ha pasado por el castigo. Las dos referencias de oración, las dos oraciones, mejor dicho, que tenemos en estos dos capítulos, forman parte de la misma, del mismo pasaje, aunque están en dos diferentes capítulos. El hecho de que el capítulo 26 comienza no significa en este caso que el tema cambia. Si ustedes ven el último versículo del 25 y siguen leyendo el primero del 26, se van a dar cuenta que hay continuidad. Así que las dos oraciones tienen mucha relación entre sí. Las hemos dividido porque están en dos capítulos distintos y porque tiene un pequeño variante. La primera es la oración del que ha pasado por pruebas y la otra del que ha pasado por castigo. A veces las pruebas son por castigo, a veces no son por castigo, en la mayoría de las veces. Pero en el caso de la oración que estaba haciendo Isaías, él está seguro que lo que ha pasado ha sido por castigo de Dios al pueblo de Israel, a la nación. Ok, vamos a aprender, hermanos, la oración en el estudio de hoy, vista de una manera retrospectiva. Ya trataré de explicárselos. Parece que terminaron los hermanos. Dice Isaías capítulo 25, versículos del 1 al 5. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de los robustos, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Vamos a orar. Señor mi Dios, bendice esta clase. Ayúdanos a aprender, a atesorarla en nuestros corazones. Que aprendamos, Señor, que crezcamos en nuestra capacidad de orar como cristianos más maduros, más sensatos, más cuerdos, más conscientes de lo que es vivir la vida cristiana y orar delante de ti. Ayúdanos, te lo ruego. Y para eso, Señor, necesito mucho la ayuda tuya, la fortaleza y la sabiduría de tu Espíritu para enseñar bien esta lección. Si alguno viene afligido, triste, angustiado, con algún malestar, con alguna pena en su pecho, te pido que tú, Señor, tomes todas esas cargas que traemos en tus manos y nos des la libertad y la paz de tu Espíritu para estudiar tu palabra hoy. Háblanos, te ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, verán ustedes en la introducción que el profeta Isaías está describiendo en forma profética el triunfo de Dios sobre los enemigos de Israel. Presten atención, esto es interesante. Si no captamos la introducción, no vamos a captar la lección. Toda depende de la forma en la que veamos
la introducción. Dame poquito más volumen, hermano, para no forzar la voz. El profeta Isaías está describiendo en forma profética. ¿Qué es en forma profética? Exacto, viendo hacia el futuro, el triunfo de Dios sobre los enemigos de Israel. Lo dice en referencia a un futuro cercano, o sea, profetiza a un futuro cercano, es decir, el fin del cautiverio, en el versículo 3, y también en referencia a un futuro lejano, es decir, al final de todo. Vean el versículo 3, por ejemplo. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Vamos a ver quiénes son ellos. Y luego el versículo número 6 y el 8 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. El 8, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hay dos perspectivas en la profecía de Isaías. Una, cuando Dios iba a destruir a Babilonia, porque habían llevado cautivo a la nación de Israel, y otra, de la victoria que Dios le iba a dar, no solamente por el cautiverio, sino la victoria al final de todo, porque dice, Dios destruirá la muerte y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Se acuerdan que ese versículo aparece también en el Apocalipsis? Pues tiene dos perspectivas en su profecía. Y luego continúa la introducción, se lo voy a explicar un ratito. Luego de profetizar así, se le coloca en el final de los tiempos y ora como uno que ya ha pasado todo eso. Y con ello aprenderemos el contenido de una oración del creyente que puede ver la mano de Dios en todos los momentos de la vida. Vamos a continuar. Considerando los capítulos 24 al 27 del libro de Isaías como el Apocalipsis de Isaías, tenemos la otra oración contenida en el capítulo 26, donde el profeta ora contemplando el pasado con la convicción de que Dios había tomado control de las cosas, castigando a unos y usando a otros para cumplir su justicia. En esta oración aprenderemos a orar con gratitud y admiración, porque aún en el castigo la mano del Señor se sostuvo firme sobre ellos. Y luego vamos a ver ya el punto número 1. Lo que traté de decir en la introducción, hermanos, es lo siguiente. Isaías profetiza. La profecía es una expresión de uno que está siendo informado mediante revelación, mediante visión. Eso sucedía en el Antiguo Testamento, hoy no. Hoy tenemos la Biblia completa, ya no necesitamos visiones ni revelaciones. Quienes dicen que recibieron revelaciones y visiones están mintiendo, están engañándose a sí mismos. Pero el profeta era un hombre que veía lo que iba a suceder y escribía, inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando él escribía algo así, a veces sus profecías tenían un cumplimiento a corto plazo y una frase más adelante tenía un cumplimiento a largo plazo. Hasta podemos encontrar profecías con 3 diferentes tiempos de cumplimiento: un inmediato, un mediato y un posterior. Cuando uno entiende este principio profético para la interpretación de las profecías, uno entiende muchas cosas que mientras está uno leyendo no percibe de forma inmediata. Hay cosas que tienen un cumplimiento para el tiempo en el que Israel estaba viviendo, y otro tiene un cumplimiento al final de los días, no solamente para Israel como para pueblo y nación escogida, sino como el pueblo de Dios en sentido general, donde nosotros los gentiles también estamos incluidos. Acuérdese de eso. Así es la profecía, así es la profecía bíblica. Por ejemplo, les daré el caso cuando el Señor Jesucristo estaba en la sinagoga
y fue invitado a leer las Escrituras. Él se paró y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para venir a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y cerró el libro, o enrolló el libro, dice, y se lo dio al ministro, dando a entender que esa profecía, y él mismo lo dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. La siguiente parte de la misma lectura se refería a su segunda venida, y el Señor no la leyó, porque la aplicación de ese mismo versículo en su segunda parte no era para ese día, vendría mucho después, todavía ni siquiera se ha cumplido. Así es la profecía, tiene diferentes, ¿qué puedo decirle?, niveles de interpretación. Bueno, entendiendo esto, vamos a ver a Isaías escribiendo y orando en el capítulo 25, diciendo: esto es lo que Dios ha hecho. Dios derribó las puertas de la ciudad de los extraños. Van a temerle los hombres de rostro fuerte, la gente robusta. Y lo que Isaías está diciendo es que iba a venir Babilonia e iba a tomar posesión de la nación, de la ciudad de Jerusalén. Iba a tomar el control de las cosas. Eso estaba profetizando Isaías. Cuando vean ustedes expresiones como gente robusta, gente extraña, gente de lengua tartamuda, se refiere a los babilonios, a los caldeos. Los babilonios eran gente muy alta, de piel oscura y tez brillante. Y el idioma que ellos hablaban para el judío sonaba como tartamudos. Es una expresión, una palabra que usa Isaías para referirse a la manera de hablar de los extraños. Cuando usted oye a un alemán hablar, uno dice: parece que se está ahogando, ¿verdad? Porque nos suenan muy extraños sus sonidos guturales. Entonces los judíos veían al caldeo o babilonio como tartamudo. Así le sonaba. Bueno, el profeta Isaías dice: cuando venga esa gente y vemos nosotros esas descripciones, debemos entender que se refiere a los caldeos, porque fueron los caldeos, fue Nabucodonosor el que vino y sitió la ciudad y al fin la dominó y se la llevó. Jeremías lo describe con detenimiento en el capítulo 39 de su libro. Pero Isaías es anterior a Jeremías. Jeremías dice: va a pasar esto. ¿Ok? Y luego sigue hablando y llega al capítulo 26 y dice: va a tener una victoria total el Señor, de manera tal que la ciudad va a ser pisada por gente menesterosa, por gente deshabilitada, por gente, van a ver ustedes ahorita las palabras que usa, y ya no se refiere a Babilonia, que va a ser destruida, se refiere a Jerusalén, que va a ser habitada de nuevo. Y está hablando entonces que el cautiverio se va a terminar y Dios le va a dar victorias sobre Babilonia. Y luego, por si fuera poco, le sigue hablando y luego dice: Dios le dará muerte a la muerte y enjugará Dios toda lágrima de los ojos y se va hasta después del milenio. Entonces, cuando uno dice, entiende, está leyendo, uno dice, pues ¿de qué está hablando Isaías? ¿De qué está hablando? Y resulta que Isaías lo que está haciendo es profetizando lo que va a sucederle a Jerusalén, el triunfo que va a tener sobre los caldeos, la etapa del post-cautiverio, y luego el triunfo del pueblo de Israel sobre todos sus enemigos al final de los tiempos, incluyendo el milenio. Vuelvo a repetir, Isaías está diciendo, aquí está Isaías, va a venir gente extraña, gente robusta, de tez brillante, de lengua tartamuda. Lo dicen varios pasajes, aquí nada más dice gente extraña. Y van a hollar la ciudad. Y sigue hablando en su profecía, pero llegará el momento en el que Dios va a destruir la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Babilonia también, y va a tener victoria sobre ellos. De manera tal que hasta los más pobres van a poder entrar a la ciudad de Jerusalén otra vez. ¿Se acuerdan ustedes cuánto tiempo duró el cautiverio? 70 años. Después de 70 años volvieron del exilio. ¿Ok?
¿En qué libros encontramos las narraciones del post-exilio? Esdras y Nehemías, muy bien. Luego Isaías sigue hablando y dice, y Dios enjugará toda lágrima, y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando, pasa por encima de la gran tribulación, y luego lo coloca al final del milenio. Pues bien, cuando Isaías termina de profetizar, o sea, su profecía está desarrollada en forma retrospectiva, porque cuando empezamos a leer, resulta que Isaías no está parado acá. No está parado acá. Uno lo asume porque conoce la profecía. Cuando está escribiendo Isaías, está escribiendo colocado acá, como si ya todo hubiera pasado. No ha pasado, pero está parado como si ya hubiera pasado. ¿Sí me explico? Vean ustedes, por ejemplo, capítulo 25, versículo número 2, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robusta, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, etcétera, etcétera. Él está hablando como si todo aquello ya hubiera sucedido. Pero así es la profecía. Está hablando en lo que se puede llamar profecía retrospectiva. Está diciendo, esto va a pasar hacia el futuro, y luego mira hacia atrás y dice, pero Dios nos cuidó, Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros. Vamos a suponer que usted se para aquí el domingo en la noche, que es tiempo de testimonios, y empieza a decir, hermanos, yo doy gracias a Dios porque en nuestro viaje de vacaciones que duró un mes, el Señor estuvo con nosotros todo el tiempo. El Señor nos guardó y nos cuidó en el camino mientras íbamos en la carretera. Tuvimos varios percances en el camino, pero de todos ellos nos libró el Señor. Y uno dice, ¿y este hermano que está loco? Que no se ha ido. Entonces, ya que termina de hablar, yo me atrevo, usted sabe que soy un poquito atrevido, y le pregunto y le digo, oiga hermano, ¿de qué está hablando? Si usted no se ha ido a ningún lado. Usted no ha ido a Cancún, ni anduvo en Chiapas, y él dijo que anduvo por todos lados. No, pastor, es que como yo soy un hombre de fe, estoy diciendo que el Señor nos va a cuidar en este viaje que vamos a hacer, porque mañana vamos a salir de viaje. Ah, ok. Entonces entendemos que lo que usted está diciendo, que su confianza en Dios es tal, que aunque tenga percances va a salir. Exactamente. Ok, entonces está viendo retrospectivamente. Así mismo es como está escribiendo Isaías. Isaías dice, exaltaré a mi Dios y mi Rey porque me ha cuidado, etcétera, etcétera. Y todo lo está diciendo de esa manera para que los judíos entiendan lo que va a suceder en el futuro, para darle confianza. Bueno, ¿de qué nos sirve una oración así? ¿De qué sirve que nosotros sepamos que Isaías ora de una manera retrospectiva, diciendo pues, nos fue bien, aunque todavía ni siquiera ha pasado todo lo que ha pasado? Nos sirve, hermanos, de varias maneras. Cuando uno pasa por pruebas y por luchas en la vida, uno puede ver hacia atrás. Uno puede ver hacia lo que ya sucedió. Supongamos que usted se embarazó, su esposa se embarazó, y pasaron un montón de cosas. Para empezar, el doctor le dijo que sería un embarazo de alto riesgo. Y se pasó usted 7, 8 meses en cama. Y usted, hermano, tuvo que hacerle a cocinero, a lavador, a planchador, a ama de casa, de repente trabajaba y todo eso, y no salía del hospital, y su esposa iba, venía, y muchas luchas, y con la ilusión de que naciera el bebé, y usted pasó 9 largos meses de tormento a causa del embarazo de su esposa, el embarazo suyo, hermana, y luego el chamaco le sale enfermizo, con un montón de cosas, y sigue su tormento chino. Ya como eso de los 3 años, el muchachito se alivia, se sana, la señora ya está activa, el muchacho se le fueron todas las alergias, pasó todo aquello. Ya pasó un año, y usted mira hacia atrás,
Y dice, bendito sea Dios que el Señor me dio fuerza. Yo no sé cómo pude aguantar todo eso. Pero aprendí a planchar, aprendí a lavar la ropa, aprendí a amar a mi esposa así como estaba, aprendí a cuidar de ella, curaciones que yo no sabía que se hacían, me tuve que aguantar las ganas de vomitar, las ganas de desmayarme cuando veo sangre, todas esas cosas el Señor estuvo conmigo. Y luego que nació el bebé, yo estaba a punto de blasfemar, de renegar con Dios, pero ese niño era un tesoro en mis manos. Yo aprendí a amarlo y empieza usted a contar todo lo bueno que pasó en esa cosa. Amó a su esposa aprendió paciencia, usted también. Y ahora están más felices y más unidos que nunca porque la prueba pasó. Usted está diciendo, lo que me pasó valió la pena. Y va con Dios y le dice, Señor, yo te alabo porque me cuidaste a mi esposa, a mi niño que tú me diste, es un tesoro. Señor, gracias, yo pensé que iban a ser diferentes las cosas, y empieza a valorar. Pero resulta que usted es un hombre que de 30 años, 32 años de edad, su esposa 29, 28 o algo así. Y usted sabe que no serán los últimos problemas que va a tener. A la vuelta de 3 años su esposa se embaraza y el médico le sale con el mismo cuento. Y usted tiene que decir, así como el Señor me ayudó para tener el primer hijo, Dios me ayudará para tener el segundo hijo. Si las pruebas vienen, en otras palabras, el haber vivido una experiencia con Dios en el pasado nos ayuda a orar de una manera adecuada para las cosas que vendrán en el futuro. La mayoría de los cristianos somos muy desconsiderados con Dios, muy malagradecidos. Se nos olvida cómo Dios nos cuida, cómo Dios interviene con nosotros. Y tan pronto tenemos a la vuelta de la esquina el siguiente problema, ya nos estamos quejando, ya nos estamos atemorizando, ya nos estamos acobardando, ya estamos predisponiéndonos, ya estamos imaginándonos lo peor, ya parece que Dios nunca nos ha ayudado. Así es nuestra naturaleza humana. Pienso yo que esta es una de las razones por las cuales la profecía retrospectiva tiene muchísimo valor, para que uno aprenda a ver hacia el pasado lo que puede repetirse en el futuro. ¿Ok? Entendiendo Isaías todo lo que iba a venir y siendo ordenado por Dios que vaya y profetiza, él lo hace en forma de una oración retrospectiva. Dice, si yo les digo, me imagino yo, ¿no? Dice, si yo les digo todo lo que va a pasar, estos hermanos míos se van a desanimar, se van a enojar, se van a molestar, no van a entender. Mejor me pongo al final de los tiempos y les enseño lo que Dios nos ha dado. Y en forma positiva enseña las cosas negativas que iban a suceder. Diciendo esto, hermanos, vamos a ver la oración de uno que ha pasado por las pruebas. Primero, ofrece sus alabanzas a Dios. Versículo 1. ¿Quién lo tiene? Estoy en Isaías 25, versículo 1. Bueno, dice, te alabo Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Primero alaba a Dios. Otra vez les digo, como si eso ya hubiera pasado. Ahora, para cuando Isaías está profetizando, yo les pregunto, ¿ya habían pasado grandes pruebas los judíos? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, su cautiverio en Egipto. Les había ido requete mal, ¿no? Siempre el pueblo de Israel fue un pueblo muy sufrido. Ahora, lo que iba a pasar en el futuro no era algo, no era lo mismo, pero no podían dejar de reconocer que ya Dios había estado con ellos. Así que Isaías comienza diciendo, te alabaré, te exaltaré tu nombre porque has hecho maravillas. Y luego, después de alabarle a Dios, observa los hechos de Dios. Dice el mismo versículo 1, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Ponme los siguientes 2 puntos. El consejo de Dios, número 2, el 2 también. No, regrésame porque quedó en una página diferente. Quiero que vean ustedes, hermanos, la frase que tiene allí, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Qué se entiende por la palabra consejo, Yolanda? ¿Qué es un consejo?
qué hacer y de qué manera. Ok. Normalmente cuando uno oye la palabra consejo, uno escucha, bueno, uno entiende, te voy a dar un consejo, te voy a dar una opinión, te voy a dar una palabra para que te exija. Pero aquí no está diciendo el consejo de Dios. Dice versículo 1, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. La palabra consejo tiene otra acepción, otra explicación. La palabra consejo se refiere a un acuerdo, a un convenio, a un plan, a un designio. De hecho, la palabra consejo, en este versículo 1, la palabra consejo se puede traducir planes, acuerdos o designios. ¿Han ustedes oído hablar de lo que se llama un consejo consultivo? ¿Qué es un consejo consultivo? Bueno, un grupo de personas a las cuales hay que ir a tomar en cuenta, a preguntarles qué es lo que hay que hacer. Bueno, viene el representante y dice, el consejo consultivo se reunió y llegó a este acuerdo. Así se van a hacer las cosas, porque hay un consejo. Cuando Isaías está diciendo, Señor, yo te alabaré y te exaltaré porque has hecho maravillas, tus consejos, no está diciendo, yo te estoy aconsejando eso, está diciendo, los designios que yo tracé, los acuerdos que yo tuve, los planes que yo designé, son estos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el plan de Dios para la salvación fue resultado del consejo divino? Consejo en el estricto sentido de la palabra que lo estoy diciendo. ¿Quién o quiénes forman el consejo divino? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Exactamente. El consejo, en el sentido de la palabra designios que estamos usando, hace referencia directa a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, a la sabiduría de Dios en consenso. Usted sabe que Dios se manifiesta en tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es trino o triuno. Nosotros no somos trinos, pero somos tripartitos. Estamos hechos de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿puede usted separar el alma de su cuerpo? Solamente los que hacen yoga, el lama, dicen que se separan. Están bien locos, eso no se puede. ¿Usted puede separar su alma de su espíritu? Nunca. ¿Puede usted estar aquí y estar en su casa? Hay quienes dicen, no estuve con usted, pero en espíritu estuve allí. Mentira, no se puede eso. Es nada más un decir. Eso es porque no somos trinos, sino tripartitos. Ahora, Dios puede estar aquí y allá y acullá. ¿Por qué? Porque Él es trino. Ok. ¿Dónde estaba Dios el Padre cuando Cristo murió? En el cielo. ¿Ok? ¿Cristo es Dios? Sí. ¿Dónde estaba Él cuando murió en la cruz? En la tierra. ¿Ok? ¿Dónde está el Espíritu Santo hoy mismo? En el corazón del creyente. ¿Dónde está Dios Hijo ahora mismo? A la diestra del Padre. ¿Dónde está Dios Padre? En su trono de gloria. Él es trino. Solamente Dios puede hacer eso. Bueno, pues cuando dice tus consejos, se refiere a las decisiones que tomó Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Ha oído usted aquel, o se ha puesto cuidado de aquel himno que mucho cantamos? Dice, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Eso está haciendo referencia a Dios el Hijo diciendo, yo voy a morir. Dios Padre envió a su Hijo, el Hijo quiso morir, el Espíritu Santo fue el agente que aplicó la salvación en el corazón de los creyentes. Dios Padre, Dios Hijo, la Trinidad en perfecta y total función en la salvación del hombre. Cuando Cristo clamó en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dirigiéndose a su Padre. ¿Ok? Es que Dios son tres personas, sí y no. Sí, porque Dios tiene tres personas en uno. Eso se le llama la Trinidad. Y usted no puede creer eso si no quiere. Quiero decir,
No es fácil creer eso. No es fácil discernir eso, mejor dicho. Y uno lo cree porque la palabra de Dios así lo expresa. Y lo vemos revelado en forma repetitiva en toda la Biblia. Lo digo así porque hay quienes niegan la doctrina de la Trinidad, porque no se puede entender. ¿Cómo es posible que Dios exista en tres personas divinas y es solo una? Bueno, porque es Dios. Si nosotros pudiéramos entender a Dios, Dios sería tan limitado como nosotros. Hay cosas que tenemos que aceptar sencillamente por la fe. Dios existe entre divinas personas. Alguien ha dicho que lo más semejante a la Trinidad es el agua. El agua que puede convertirse en líquido, sólido o vapor. ¿El hielo qué es? Agua. Pero no es agua, es hielo. Es agua sólida. ¿El vapor qué es? Agua. ¿Pero el hielo? No, pero si es agua, también es hielo. Nomás hay que dejarla que se enfriar y meterla al congelador y se convierte en hielo. Es algo así. No llega a explicar a satisfacción lo que es la Trinidad. Estoy explicando esto, hermanos, para decir el consejo de Dios. Cuando Dios decidió alguna cosa en relación a la intervención de su participación al mundo, lo hizo en consejo divino. Cuando Isaías está diciendo, te exaltaré, te alabaré porque maravillosas son tus obras, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Así dice, ¿verdad? Ya entendemos entonces que no habla de que él vino y le aconsejó a Abraham y a Lot y a Jacob, pórtate bien muchacho, mira, te conviene. No. Estamos hablando de lo que Dios designó, de lo que Dios diseñó. ¿Se acuerdan cuando le ponía yo el ejemplo? La señora se embaraza y resulta que su embarazo es de larga duración en la cama. Y quizá esa señora ve a otra mujer que ya lleva como 12 hijos y todos los ha tenido en la casa, y el día que nació su hijo andaba lavando la santa señora. Y tiene hijos que parece fácil la cosa. Entonces esta señora que está allí con su enorme carga del embarazo, dice, ¿por qué esto a mí? Si mi marido es tan trabajador y él necesita tanta ayuda, pobre viejo, se me está acabando. Ella tiene que saber que los consejos de Dios son verdad y firmeza. Los cristianos que hemos caminado un poco más de tiempo con Dios, sabemos que Dios está detrás de todas las cosas que permite. Y por alguna razón, que algún día entenderemos, quizá en esta tierra, quizá nunca en esta tierra lo entenderemos más allá, los consejos de Dios siempre son lo mejor para nosotros. ¿Ok? La oración retrospectiva está dando a entender que lo que van a pasar los judíos va a ser algo difícil de entender. ¿Cómo es un pueblo escogido de Dios y de pronto vienen los caldeos, gente pagana, peor que cualquiera de todos los pueblos, y es esa nación la que viene y toma poder de Jerusalén, destruye el templo de Salomón, caray, el oro que Salomón puso en las paredes, en los utensilios, todo se lo llevan los ingratos caldeos, el peor de la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Si hubiera sido otro pueblo por ahí, hombre, que no haya sido tan peor, pero tenían que ser los caldeos. Tus consejos son verdad y firmeza. Dios sabe lo que hace. Resulta, hermanos, que más adelante Isaías se va a dar cuenta, y el pueblo de Israel se da cuenta, que Dios va a castigar a Caldea, a Babilonia, o sea, el mismo pueblo, de una manera tremenda y terrible. Dios no solamente tenía en la mira a Israel, tenía en la mira a Babilonia. Y junto con Babilonia, a Tiro, a Filistea, hay muchas naciones ahí, van a ver ustedes en el libro de Isaías, muchas naciones contra las cuales Isaías profetiza, porque ellos contribuyeron a la caída de Jerusalén, porque se rieron de la caída de Jerusalén, porque se burlaron de la caída de Jerusalén, porque se aprovecharon de la caída de Jerusalén, y todos esos pueblos paganotes que estaban alrededor, Dios los tenía en la mira. Y la forma en la que Dios los castigó, primero fue castigando con ellos a Jerusalén, y después llamando a cuentas a aquellos que le azotaron. Usted sabe, hermanos, que Dios a veces usa ciertas circunstancias para jalarnos las riendas, pero nunca
aquella persona que se aprovechó del castigo o del juicio de Dios o de la corrección, voy a decir, para no usar la palabra castigo, de la corrección de Dios sobre nosotros, sus hijos, nunca esas personas se van a quedar sin las consecuencias. Dios dijo de Nabucodonosor, mi siervo. ¿Cómo puede ser perverso ser un siervo de Dios? En el sentido de que yo te voy a usar para que castigues. Y después dice el Señor, pondré un garfio en tu nariz. Se acabó, chiquito, se te acabó la fiesta, ahora voy contigo. Cuando Isaías ve todo hacia el frente y luego se para y lo ve hacia atrás, dice, te alabaré, Señor, te exaltaré, porque tus consejos son verdad y firmeza. O sea, asombrado y maravillado dice cómo el Señor se las sabe arreglar para todas las cosas. Cuando uno está metido en la prueba no ve eso. No ve eso. ¿Qué va? Uno no ve eso. Uno ve lo que tiene delante de sus narices. Uno ve que necesita 100 pesos para la medicina y nada más que eso. Uno no puede ver toda la grandeza de los planes de Dios. La oración así nos ayuda a entenderlo. Bien, entonces vemos el versículo que sigue. Ordena sus palabras en las siguientes razones. Primero, el enemigo debe temerle. Versículo 3. Dice, por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. ¿Ok? Es el enemigo. ¿Quién es el pueblo fuerte? ¿Quién es la ciudad de gentes robustas? Babilonia. Son los caldeos, si usted imagínense, unos peladotes de 1,90 a 2 metros de estatura, armados hasta los dientes, en otro pasaje se describen como gente de mirada fiera, de tez brillante. Yo me los imagino así con un color de indio, ese cafezón así brillante, con cara de brujos, ¿verdad? Bien acorazados, bien listos para la batalla. Así eran los caldeos, eran tremendos y tremendamente abominables y muy entrenados para la guerra. Los caldeos fueron gente muy, bueno, no tengo tiempo para decir eso. El fundador de Caldea, de Babilonia, fue Nimrod. La Biblia dice, vigoroso cazador delante de Jehová, ¿se acuerdan? Nimrod, vigoroso cazador. Ahí la palabra cazador quiere decir desafiador delante de Jehová. Desde la Torre de Babel comienza toda la historia. Bueno, ahora sigue la oración diciendo, el enemigo debe temerle, porque te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Y Dios, dice versículo 4, no obstante, ha sido fortaleza al pobre, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Resulta que Isaías lo que está viendo es que Dios ha sido fortaleza para el pobre, Dios ha sido fortaleza al que estaba en aflicción, Dios ha sido fortaleza al que pasó por tormentas. La palabra turbión allí, ¿qué se entiende por la palabra turbión? Es una palabra antigua. ¿Qué es turbión? Un tornado, torbellino. ¿Qué entiende por turbión? ¿Otra cosa? Hermano Noé, usted que es de la vieja guardia, ¿qué es un turbión para usted? ¿No? Hermana Hansel, no le pregunto porque sea de la vieja guardia, sino porque es maestra. ¿Qué es un turbión? ¿No? Es algo que genera un movimiento muy fuerte. Sí. Un viento fortísimo. Exacto. Turbión es un viento fortísimo. Ya la palabra esa no se usa. Se usa en su lugar un huracán. Un ventarrón. Puede ser ¿cómo se llama? Un tornado, pero se refiere a un viento muy, muy fuerte, viento huracanado. Y puse la palabra y tormentas. Ha sido fortaleza contra el turbión. Se refiere a aquello que viene repentinamente, que no lo espera y de repente, ¿verdad? Quienes viven en zonas de tormentas saben que todo está tranquilito y de repente empieza a nublarse, empieza el aguacero y viene el viento. Eso es terribilísimo. A mí me tocó estar muy, muy cerca de un tornado en Texas. Yo había dado conferencias todo el día, estaba en un campamento allá en Texas, en el Valle de Texas. Y todo bien tranquilo, nos fuimos a dormir a gusto, temprano, teníamos que levantarnos por la mañana, había que coger camino mi esposa y yo,
Y nos hospedaron en la última casetita que estaba allá del campamento ese. En el último, allá en la orilla. De pronto empezó a sentirse un viento, hermano, que parecía que el techo se levantaba. Qué cosa horrible. Y una opresión en los oídos. La luz se fue un vientazo. Yo puse las almohadas en la ventana porque digo, esto va a estallar en cualquier momento. Se sentía y era solamente las orillas de un tornado. Nunca nadie nos dijo que era un tornado hasta el día siguiente. Como a unos 300 metros, 200 metros quizá, 250, estaba el comedor. Las puertas grandes del comedor, así como esas, salieron volando. Es terrible. ¿Qué cerca estuvimos del tornado? No lo sé, pero yo no les recomiendo que estén en un tornado. Y todo viene así. Así, tuvimos que levantarnos temprano, no había luz, no había agua, nada, eso estaba en tinieblas. Y le digo, ¿cómo nos bañamos? ¿Cómo nos arreglamos? El avión nos va a dejar y no sé qué fue lo que pasó. Y nada. Otro día, ya que salimos y vimos toda la desolación allá, ¿qué pasó? Dice, pues que no sabían que había un tornado, no estaba anunciado. Ingratos nunca me dijeron. Nosotros nos reunimos en el centro de una caseta, dijeron todos los demás pastores, el encargado y todo eso, y nunca se acordaron de nosotros, los ingratos. Turbión, ese es el turbión, eso es horrible. Y cuando vienen los problemas y dicen, caray, no lo esperaba. No lo esperaba. Y no siempre son cosas que nosotros hayamos ocasionado, son cosas de por allá, que la bolsa se cayó, que respiró el encargado de las finanzas de quién sabe qué país y la bolsa se vino abajo y subió el petróleo y la gasolina y resulta que me tuve que correr del trabajo y no me van a dar porque no hay liquidación y yo qué culpa tengo, dice uno. Turbiones, tempestades, tormentas y también inclemencias cuando habla aquí del calor. Dios ha sido sombra al que pasó por las inclemencias, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Las expresiones aquí nada más tienen la intención de decir, si vas a estar en pobreza, Dios va a ser tu protección. Si vas a estar en medio de injusticias, Dios va a ser tu protección. Si va a haber inclemencias del tiempo alrededor de tus circunstancias, Dios va a ser tu protección. Si tienes situaciones difíciles sobre las cuales enfrentarte, ¿verdad? El Señor va a ser tu protección. Eso lo está diciendo de atrás para adelante. ¿Sí me explico, hermano? Va a pasar, pero ya Él se para como que ya pasó. Y dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Cuando le dan a usted una noticia y va a tener que pasar por quimioterapia, radiaciones, se le va a caer el pelo, va a tener problemas digestivos, de riñones y todo eso. Y usted puede decirle, pero Dios es la fortaleza al menesteroso, Dios es fortaleza al pobre, Dios es fortaleza al enfermo, todo eso. Todavía no pasa todo eso, pero lo mira de atrás hacia adelante. Y eso es la oración para uno que pasó de las pruebas. En resumen, cuando nosotros oramos, sintiendo sobre nuestra cabeza alguna nube que se viene en el futuro, aprendamos a mirar hacia atrás. Cuando le dan una noticia, ¿verdad? Me acuerdo cuando las nubes de nuestra familia empezaron a remolinarse. Fue Elías el que me habló, me dice, parece que Silvia tiene cáncer, mi cuñada. Allí comenzó, hermanos, un montón. Pasaron 5 años, vino el cáncer de mi hermano, pasaron otros 7 años, y el 21 de mayo del año pasado pasó. Todo eso, hermano, fue una cosa tremenda, tremenda sobre toda la familia. Al ver todo eso ahora, de aquí hacia atrás, uno vemos cómo el Señor nos dio fuerza, pensamos que eso iba a ser el debacle de toda la familia, pensamos que mamita se nos iba a ir también, pensamos montones de cosas. Ahora que lo vemos, el Señor estuvo en todo, controló todo. Vemos a nuestros sobrinos, están felices, están contentos, sosteniendo adelante la marcha, ¿verdad? Por supuesto no deja de haber tristeza. Pero cuando vengan acaso tormentas hacia el futuro, hay que aprender a ver hacia el pasado. En cosas peores que la que yo estoy esperando, Dios estuvo conmigo. En otras palabras, hermano, de peores situaciones nos ha librado el Señor. Amén. De peores cosas nos ha librado el Señor. Aprendamos a orar como uno que ya ha pasado por las pruebas.
¿Sí me explico? Y de esa manera aprendamos a fortalecer a los que nunca han pasado por pruebas, los muchachos, los jóvenes, los recién casados, animándoles como uno que ya ha pasado por las pruebas. No me diga ninguno aquí, excepto los jóvenes, aunque muchos de ellos han pasado por muchas pruebas ya, pero no me diga que ninguno aquí no ha pasado por tormentas de su vida. Mírese en el espejo, las canas, la calvicie, las arrugas, la mirada profunda, triste. Eso habla de pruebas. Este mundo es un valle de lágrimas, pero en todo nos ha ayudado el Señor. Hermana Inés. Y a mí me pasó algo muy tremendo. Sí. Cuando me avisaron que mi hermana estaba muy grave y que estaba en el hospital, yo nada más lo único que pedí, pues pedirle al Señor. Entonces dije, ya es noche, ¿qué puedo hacer? Me tengo que levantar temprano para irme a Los Ángeles. Y a las 12:30 de la noche, yo me acosté, pues no tranquila, pero como a las 12:30 de la noche escuché un ruido muy fuerte y que me levanto corriendo. Mi hermana estaba tirada, que se había caído en el suelo, en el baño. En eso me quedé, dije, ¿qué hago, Señor? ¿De dónde me voy a agarrar? Porque pues no, nada más ella y yo estamos en la casa. Entonces lo único que me dice ella, háblale a Marcos, uno de mis sobrinos. Y estuve como bastante rato llamándole y nada. Entonces dice, déjame aquí me quedo tirada en el suelo, ¿cómo crees que te voy a dejar? Y traté de arrastrarla, llevármela pues cuando menos cerca de su recámara. Cuando en eso le hablé a mi sobrina y pues estaba una noche horrible, fría, haciendo un aironazo y todo. Ya nada más le dije, te dejo la puerta abierta para no dejarla sola. Le dejé la puerta abierta, entre dos de mis sobrinas me ayudaron y ahora sí, como dice usted, volteé para atrás y dije, Señor, gracias, mi hermana está bien, no se lastimó para nada. Y en la mañana le dije, ¿cómo te sientes? Bien, pues vámonos a Los Ángeles. Y volteo para atrás y digo, Señor, no nos has dejado en ningún momento. Y es fiel, nosotros somos los causantes de que somos, como dicen, nos quebramos muy fácilmente, pero el Señor no nos deja. Es un testimonio que tengo yo de hace mucho, porque usted sabe claramente que tendré mucha familia, pero al momento de los golpes no parece que se esfuman. Amén, gracias a Dios. Si algún día tiene la oportunidad de leer un libro que se llama Más preciosa que el oro, es el testimonio del hermano John Vaughn, cuando se le quemó su casa y allí su hija y su esposa no se murieron por la gracia de Dios, pero sobre todo la hija, todo lo que pasó, y la esposa, todo lo que pasó, hasta el día de hoy tienen consecuencias. Eso es tremendo, tremendo. El hermano John Vaughn vino y predicó aquí en uno de los congresos que tuvimos, y entonces él dijo así, fueron momentos de dolor, describió con detalle todo lo que pasó, cuando él iba llegando y las patrullas estaban cercando todo el vecindario, y él dijo, se trata de mi casa, todo parece que es mi casa. Le dieron permiso de llegar, efectivamente era su casa. Su mundo se le vino encima. Tremendo eso. Pero lo que me llama la atención, lo que quiero referirme es esto. Cuando él termina de dar su testimonio, y dice, hermano, dijo así, hemos tenido tanta riqueza espiritual de todo esto, que si yo tuviera que pasarlo otra vez, estaría dispuesto. Imagínense, ya no les voy a dar la palabra porque me falta la mitad, me perdona hermano. Vamos adelante, orienta su oración a la esperanza. Y vamos a ir, hermanos, la oración que ha pasado, del que ha pasado por el castigo. Vamos al capítulo 26, versículos del 3 al 21. Aquí tenemos lo siguiente. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Vayan por favor todos a Isaías capítulo 26. Quiero que veamos el versículo 12 del capítulo 25. Es el último versículo. Ok, hay quienes están escribiendo todavía las notitas. ¿Ya está? Una bella expresión de confianza. Bueno, en el capítulo 25, el versículo 12, termina el capítulo así. Abatirá la fortaleza de tus altos muros
La humillará y la echará a tierra hasta el polvo. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. ¿Notan la continuidad? ¿Okay? Cambió de capítulo, pero no cambió de tema. Así que sigue hablando. Ok, sigue hablando. Estamos hablando en el mismo método de interpretación. Lo que estábamos diciendo. En aquel día cantarán, versículo 1, cántico en tierra de Jehová, de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Yo le pregunto a usted, ¿entendimos ya ahora? ¿Ven cómo le está diciendo? Isaías está diciendo, van a venir estas cosas, van a suceder estas cosas, y de pronto está hablando como que si hubiera pasado todo eso. Está hablando como aquel que ya pasó por el castigo, aquel que ya pasó por las pruebas. Dice el versículo número 16, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. ¿Saben ustedes por qué Jerusalén o la nación de Israel fue a dar al cautiverio? ¿Por qué? Por la idolatría, por no creer a Jehová, desobediencia. Entonces, ¿Dios los castigó o no los castigó? Fueron a dar allá por castigo, pero dice, cuando los castigaste, ellos clamaron a ti. No sé, hermano, si usted ha sentido la mano de Dios sobre su cabeza, en ese sentido. Cuando Dios lo está frenando, Dios lo está parando, Dios lo está reclamando, Dios lo está corrigiendo el rumbo que lleva. Uno siente clarito como el Señor le está diciendo, párate, párate, vas muy recio, regresa a todo el tiradero que tienes allá. Hace mucho que no oras, hace mucho que no tienes altar familiar, hace mucho que por eso se te descompuso el carro, y el otro te lo robaron, y luego te metieron a tu casa, montones de cosas pasan. Como que Dios le dice, párate, hay cosas valiosas que tú estás dejando, estás perdiendo a tus hijos, estás perdiendo a tu esposo, tu esposa, estás perdiendo tu relación con Dios, estás perdiendo tu iglesia. Párate, regresa a todo el tiradero, si llevas años así. Cuando eso pase, es hora de orar, pero orar en este sentido.
Orar como uno que ya sabe quién es Dios. Y comienza alabándole, y comienza agradeciéndole, y comienza mencionando los hechos maravillosos de Dios. Me gustan todas esas expresiones, hermanos. Voy a decirlas rapidito para que las llenen. Por favor, una bella expresión de confianza, invitarnos a descansar en Dios. Qué versículo tan bonito cuando dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjese que este versículo es muy bonito. Tú guardarás en completa paz, esa va a ser la tarea, por cierto, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque te ha confiado. Cuando dice pensamiento, fíjese lo que quiere decir pensamiento allí. Se tradujo como pensamiento por la siguiente razón. Pero la palabra pensamiento no quiere decir nada más estar pensando. La palabra pensamiento quiere decir cama, lecho, descanso. Y lo tradujeron pensamiento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo lecho en ti persevera. Si hubiesen traducido lecho, cama, reposo, no se hubiera entendido el sentido. La palabra hebrea, recuerden ustedes que el hebreo con el que la Biblia se escribió ya es una lengua muerta, y gracias a Dios por aquellos que estudiaron esa lengua, ahora nos pueden dar significados muy valiosos. La palabra lecho, que se traduce pensamiento, lleva la idea en su original de aquel que está dormido, está descansando, pensando, meditando, clamando, considerando. Entonces traducen y dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Está hablando de aquel que se va a la cama y dice: Señor, todo esto que está pasando, todo esto que me está sucediendo, todo esto que viene a mi vida, estoy entendiendo a qué sucede, en qué pasa, y luego, por qué pasa, y luego dice: Señor, te entrego todo en tus manos, todo está en tus manos, y se duerme como una piedra. Esa es la idea de la palabra pensamiento. ¿Cuán pocos hermanos y hermanas hay que pueden llegar a la cama a las 11 de la noche, 12 si usted quiera, cansado, aporreado, abollado, cargado de montones de problemas? Mañana le va a llegar los que le van a decomisar todas sus cosas, mañana le van a recoger, ¿quién sabe qué tantas cosas van a pasarle mañana? ¿Verdad? Ya la vio venir, ya viene ¿cómo se van aquellos que van y incautan las cosas cuando uno no paga? ¿Cómo se? Embargo, y mañana le van a embargar. Pero usted se acuesta y dice: Señor, toda mi carga te la dejo en ti, y se duerme como un bendito. ¿Quién puede hacer eso? Honestamente, ¿qué creyente aquí puede hacer eso? Es decir, mañana me voy a ir a la quiebra, mañana yo no sé qué voy a comer ni dónde voy a dormir, pero todo está en la mano del Señor, y se duerme. Esa es la idea de ese versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando usted y yo aprendamos a orar, vamos a poder hacer eso. Mientras, nos falta mucho para ser cristianos de verdad. Cristianos de verdad, de corazón. La mayoría de nosotros estamos sin dormir. Y nos dormimos ya porque de plano el cuerpo ya dice: desconéctate, ¿verdad? ¿Se acuerda aquel versículo que dice: Jehová... sí, no, pero ese es uno. El otro versículo dice: Dios le da a su amado, dará Dios el sueño. Que a su amado dará Dios el sueño. ¿No es el 127? Me parece que sí. Ese versículo que dice, si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardar la ciudad, en vano la guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a estar de reposar, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Saben ustedes que ese versículo, esa frase cuando dice a su amado dará Dios el sueño, la idea de ese versículo es: Dios se encarga de nuestros asuntos mientras dormimos? Que Dios se encarga de nuestros asuntos mientras nosotros dormimos. A su amado dará Dios el sueño. Duérmete, mortal. Duérmete. Eres de barro. Estás completamente incapacitado. Duérmete. Tú no puedes vivir sin dormir. Duérmete, que yo me encargo de tus problemas. Ese es el versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
ahorita voy con usted, hermano. Estos versículos, hermano, nos ayudan. Nos ayudan. El creyente, hermano, no está lejos de sí, no está lejos de él el poder llegar a hacer eso. El Señor quiere que hagamos eso. Descansemos completamente en el Señor. ¿Okay? Dios sabe. Cuando uno ha pasado por todas estas pruebas y se acuerda de cómo pasó aquella cosa, ¿verdad? Uno dice, pues claro, el Señor puede hacer que aquel que viene a embargarnos se le ponche la llanta, si no es que se estrella por ahí y no llega. El Señor puede hacer que se pierdan los papeles. ¿Ah? Yo me acuerdo cuando estaba sumido en la tarjeta cochina, tarjeta de crédito. Óigame, yo debía 20,000 y cuando me habían estado cuánto eran 52,000. Pero quién sabe quién pagó algo en mi cuenta o resulté premiado y la siguiente cuenta me salen ceros. Voy a averiguar al banco, voy nada que si ya. No, soy honesto, sí llamé y le dije, mire mi cuenta así, y le di el historial. Dice, señor, es usted muy afortunado, a veces el banco hace sorteos y premiamos a personas aquí y allá. Y al rato me volví a entracalar, pero bueno, ¿qué iba a decir, hermano? No le dé el micrófono, que no, es que no. Yo estoy a medias con una incógnita, que es siempre. ¿Qué si Dios sabe cuando va o nos va a usar o algo para mostrar su grandeza o para castigar a otras personas? A mí se me hace algo ilógico, humanamente. Pues sí, porque usted es humano y Dios es Dios. Ya ve por qué no le quería dar la palabra. Hermano, Dios no tiene que darnos explicaciones por las cosas que hace. Dios no es lógico. Muchas cosas de Dios no tienen que ver la lógica. Van mucho más allá, rebasan mucho más allá nuestra capacidad de entendimiento. La clave es confía en Dios. Y estas clases son precisamente para ayudarnos a entender que aunque en el momento uno lo entiende, después uno lo entiende. Después uno lo entiende. Hay muchas cosas en la Biblia, hermana Espiricueta, cuando el Señor permite que Santiago sea degollado por Herodes, y Pedro mandó un ángel desde el cielo para sacudirlo y sacarlo, y lo sacó, los designios de Dios. Una cosa tremendísima, y Santiago había sido el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, y Pedro había sido el más terco que nada. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Porque Dios es más grande que nosotros. Él sabe por qué. Bueno, vamos adelante. Una bella expresión de confianza. Número 2, hermano, por favor. Una sincera expresión de reconocimiento, versículos 5 y 6. Número 3, una oportuna expresión de gratitud, versículos 7 y 8. Número 4, una indudable expresión de aprendizaje. Hasta ahí para que llenen los espacios, hermanos. Por favor, llenen ahí, sincera, oportuna e indudable. ¿Ya está? Ya voy a terminar, ya me voy a callar y vamos a ir al servicio. Número 5, una específica expresión de graves problemas. Dice el versículo 13, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. No adelantes, hermano, hasta ahí cae, hasta el 6. Voy a explicar el 5, hay una cosa interesante, importante allí. Una específica expresión de graves problemas. Dice Isaías en su oración, Señor, otros señores se han enseñoreado de nosotros. ¿De qué está hablando? ¿No? ¿Otras qué? ¿Otras culturas? ¿No? ¿Otros dioses? ¿Mande? Estaban deportados, entonces estaban bajo otros reyes, otras leyes, otros gobiernos, otras costumbres, y ellos eran de Jehová, Él es nuestro Dios, y de repente tienen encima otros dioses, otras imposiciones, otras reglas, y dice, Señor, otros señores se han enseñoreado de nosotros, pero nosotros nos vamos a acordar nomás de tu nombre. Hermano, ¿sabe qué? A veces, y esto es claro, debo enfatizarlo, no debemos permitir que otros señores se enseñoreen de nosotros, porque a veces otros se enseñorean de nosotros. Otros se enseñorean de nosotros.
¿Qué quiere decir enseñorearse? Estar sobre él, tomar dominio, ponerse encima, esclavizarnos. Muchos cristianos permiten que otros señores se enseñoreen de uno. A veces el cochino deporte. No pude venir a la iglesia porque mi hijo jugaba tal cosa. ¿Y qué? ¿Y qué? No, pues es que él siempre ha querido. Es que otro señor se está enseñoreando de ti. Te pusiste bajo sus órdenes. Y Dios al último. Dios, cuando estamos en apuros, entonces sí. Entonces sí, Dios mío, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué permite? Porque otros señores se enseñorearon de ti. Deporte, trabajo, patrón, quien sea. Un creyente no debe permitir que otro señor tome dominio de ti. No lo permitas. Tu trabajo es para que tú lo uses para tu mantenimiento. ¿Oyó? Y no es para que el trabajo te use a ti, como le dé su gana. Tu dinero es para que tú lo uses como tú sabes que debes usarlo, como tú lo necesitas, pero no el dinero se enseñoree de ti. Son dos cosas diferentes. Es como el que trabaja para vivir o vive para trabajar. ¿Sí? No permita. Cuando las cosas del mundo, sea dinero, trabajo, gente, deportes, distracciones, diversiones, todo eso podemos hacerlo, pero que no se enseñoree de ti. Cuando eso empieza a rebasarte sobre lo que Dios es para ti, cuando empiezas a acudir al dinero en vez de acudir a Dios primero, empiezas a depender de las cosas en vez de depender de Dios, esto te está rebasando, se están tomando, y mire que toman poder de uno, sí toman poder de uno, y al rato somos un guiñapo y un títere, y no importa lo que el pastor predique desde el púlpito, no importa, ellos siguen montados en su macho, me perdona la expresión, es que están enseñoreándose de ellos, otros señores, y no se dan cuenta. Isaías saca la cabeza y dice, Señor, otros señores se han señoreado de nosotros, pero nosotros, como dice el versículo, creo que es el 13, dice, pero nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Y luego dice, muertos son, no vivirán, y empieza a hablar de todos los caldeos. Bueno, una anticipada expresión de victoria, versículo 14, número 7, y una innegable expresión de experiencia, versículos 16 al 18, refiriendo el lugar que ocupó la oración, porque dice versículo 16, que en la tribulación derramaron oración cuando los castigaste, y esperar pacientemente en el Señor. Una valiosa expresión de invitación. Voy a terminar con una valiosa expresión de invitación, versículo 20, mire qué bonito dice. ¿Lo vieron el 20? Están apuntando, ¿verdad? Apunten pues, anoten ahí. Valiosa expresión. El versículo 20 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Qué bonito termina, ¿no? Este 26 está fabuloso, como aprenderlo de memoria todo. Yo estuve cavilando, ¿qué versículo encargo de tarea? ¿El 3? ¿O el 7? ¿O el 9? ¿O el 13? ¿O el 16? ¿O el 20? Son los que tengo subrayados. Y hay otros. Anda, pueblo mío, escóndete un poquito, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. ¿Para qué va a cerrar detrás de tus puertas y encerrarse un ratito allá? Para orar, en tanto que pasa la indignación. Cuando pases por pruebas, hermanos, escóndete un poquito. ¿Entiende la expresión? Enciérrese con Dios y dígale a Él y espere en Él. Espere en el Señor, que Él sabrá lo que hace. Él sabrá lo que hace. Bendito sea Dios. Bien, hermanos, vamos a terminar allí. Seguimos luego estudiando las oraciones de Isaías. Comenzamos del Génesis, ya vamos en Isaías. Vamos a terminar, hermanos, en oración. Ok, voy a terminar en esto y luego ya cambio. Okay, vamos a orar. Padre, gracias por la lección, gracias por la palabra de Dios, gracias por la oración, gracias por la inspiración que nos da estudiar la Biblia y aprender, a crecer, a madurar, a depender de ti. Aquí hay hermanos que están pasando por el turbión, azotados por tormentas. Hay hermanos aquí pasando por cosas muy duras, Dios mío. Fortalécelos, anímalos. Tal vez no están aquí, pero son hermanos nuestros. Y Padre, tal vez mañana nos toque a nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, siempre esperando en ti.
Y Padre, te ruego que nos ayudes a ser agradecidos y entendidos de cómo tú nos ayudaste en el pasado. Cómo, Señor, tu mano estuvo allí todo el tiempo. Nunca fuiste injusto con nosotros. Nunca nos cargaste más de lo que podemos soportar. Gracias, Señor. Gracias, te alabamos. Y te pido que nos fortalezcas hoy nuestra fe y que, Señor, el día de mañana podamos vivir en plena paz, confiados en ti. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias. Aplica tu palabra pues a nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano.